Buenas noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. A medida que nos aproximamos a las elecciones generales del 11 de septiembre, crece la preocupación a nivel nacional y a nivel internacional por el estado de la nación, por el estado de Guatemala. Pese a los esfuerzos que como sociedad desarrollamos los guatemaltecos, el clima de incertidumbre persiste, unas veces con menor intensidad que otras, pero siempre está presente en las noticias y discusiones de temporada. Claro que este no es un problema únicamente nacional. Centroamérica y el resto del continente enfrentan de una u otra forma desafíos similares. Es un tema de dinámica sociopolítica que parece estar acelerándose en la medida que crecen factores que afectan a la sociedad, como la pobreza, el subempleo, la exclusión social, el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico. Es a ese grupo de modernos jinetes del apocalipsis a los que nuestros gobernantes y naciones deben hacer frente. Esta noche conversaremos con un profundo conocedor de la realidad latinoamericana, con la expectativa de que él señale la senda que deberíamos recorrer para salir adelante. Dado que este es un año electoral, no solo en Guatemala, sino en otras naciones, cobra especial importancia este diálogo. Nuestro invitado, doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense en Madrid, tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y es el ganador del galardón Lucius Littauer a la excelencia en esa maestría en Harvard. Posee adicionalmente una maestría en Derechos Humanos. Es analista y consultor político experto en Latinoamérica y asesor de organismos como el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OEA para la evaluación de proyectos de desarrollo y derechos humanos. Ha trabajado y dirigido más de 100 proyectos para el fortalecimiento institucional en temas relacionados con la gobernabilidad democrática, procesos electorales y fortalecimiento de partidos políticos. Sus orientaciones le han servido también a organismos legislativos y judiciales, así como a defensorías de los habitantes. Tiene en su haber también asesorías en materia de reformas constitucionales, políticas y electorales en 18 países de América Latina y el Caribe. Es un experto en creación de redes de información e investigación para procesos de intercambio, de ayuda a organismos internacionales, centros académicos y de investigación, medios de comunicación y representantes del sector privado y de la sociedad civil. Como decía, analista político de diversos periódicos latinoamericanos y revistas de ciencias políticas como de CNN en español y Univisión, conferencista internacional y profesor visitante en diversas universidades de América Latina, Europa y América del Norte. Adicionalmente, nuestro invitado integra el consejo editorial de las prestigiosas revistas Foreign Affairs Latinoamérica, con sede en México, el Reporte Electoral en Perú, Estudia Politicae en Argentina. Les presento al doctor Daniel Sobato, director general y regional para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, quien esta noche compartirá con nosotros la visión del presente y futuro de Latinoamérica, Centroamérica y Guatemala ante la coyuntura sociopolítica. Buenas noches, doctor Sobato, bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Julio. Realmente un placer estar aquí. Bueno, me alegro mucho porque ya habíamos buscado este encuentro. Así que celebro que lo podamos concretar. Bien. Mira, cuéntanos un poco del pulso que le sigues en este momento a Latinoamérica. Venimos de las elecciones exitosísimas en Perú, realmente ejemplares en términos de la gestión misma del proceso y de la participación ciudadana, con un final de fotografía, eso sí, ¿verdad? En una segunda vuelta muy disputada, pero creo que enriquecedora para el proceso electoral latinoamericano. Danos tu visión integral de la región, por favor. Julio, mira, en primer lugar yo creo que cuando hablamos de Latinoamérica, a la luz de lo que ha venido pasando en los últimos años y sobre todo con el impacto de la crisis financiera y económica internacional y con la salida de esa crisis y con la reconfiguración no ya tan solo de la geopolítica sino de la geoeconomía, es decir, con la fuerte entrada de Asia en la geoeconomía y particularmente China e India demandando una gran cantidad de materias primas, tenemos que ser muy precisos a la hora de hablar de Latinoamérica. Yo cada vez vengo insistiendo más de que si bien como región existimos, cada vez nos estamos diferenciando más, al menos en dos bloques. Hay una América Latina que podríamos llamar la América del Sur, en la que a raíz del acercamiento que ha venido teniendo con China, con India y sobre todo la gran demanda de materias primas, ha podido escapar relativamente bien de la crisis internacional 2008-2009
y ha podido salir relativamente rápido de esa crisis. A cambio, tenemos en Centroamérica y México una región que sigue todavía mucho más conectada con Estados Unidos y consecuentemente la crisis tan profunda que le pegó a Estados Unidos tuvo un impacto en México y en Centroamérica que no solamente fue grave en términos de la disminución y caída del Producto Interno Bruto en esos años, sino que la salida de esta crisis, como está muy atado a Estados Unidos, ha costado. En segundo lugar, la agenda de temas hoy en Sudamérica es una agenda que no está demasiado vinculado con las prioridades de Estados Unidos. Hemos diversificado muchísimo nuestras exportaciones, por lo tanto lo que le pase a Estados Unidos, si bien importa, no importa como importaba antes, que decía que si Estados Unidos estornudaba nosotros moríamos todos de una pulmonía. Pero además América del Sur, a través de la configuración de instituciones como UNASUR, de la que se va a lanzar ahora el 5 de julio, que es la Comisión Latinoamericana y del Caribe, de los temas de agenda, de la presencia de una potencia que ya no es solamente regional, sino que quiere jugar a ser una potencia mundial como Brasil, con temas que importan como el tema educación, como el tema competitividad, se aleja de esta Centroamérica donde todavía los temas de agenda siguen estando, sin perjuicio de que educación, competitividad, productividad están ahí, pero siguen estando, digamos, los temas que eran tradicionales como inmigración, como el tema de remesas, como el tema de violencia, etc. Entonces, primera anotación que me parece que es importante, es una América Latina que está marchando de manera diferenciada, a velocidades diferentes y con agendas diferentes. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacemos funcionar a esta América Latina, cómo logramos tener una presencia internacional como una sola región, hablando con una sola voz, haciendo planteamientos estratégicos inteligentes en un mundo cada vez más globalizado, pero tomando en cuenta que hay una diversidad de la cual hay que anotar. Y esto es muy importante, no solamente para América Latina, sino que desde los Estados Unidos también es muy importante no solamente tener una agenda para la región, sino tener el suficiente grado de diversidad y de diferenciación para poder recoger, por un lado una región, pero por el otro lado las diferencias. Eso es el primer punto. Segundo punto, yo creo que estamos viviendo el mejor momento de América Latina, de toda nuestra historia. Y lo estamos viviendo en todos los ámbitos. Desde el punto de vista de la democracia y de su dimensión electoral, desde 1978-79 ya hemos celebrado más de 120 procesos electorales presidenciales. En todos los países ha habido alternancia. Desde el punto de vista económico estamos pasando por uno de nuestros mejores momentos, sin perjuicio de que tenemos que ser muy cuidadosos de no ser complacientes, que es lo que tenemos que evitar, pero estamos pasando por un muy buen momento. De nuevo, mucho mejor en América del Sur que en Centroamérica. Y desde el punto de vista social hemos hecho avances importantes en reducción de pobreza. Países como Brasil y Chile lo han hecho estupendamente bien, otros también lo vienen haciendo bien, pero sigue siendo el tema de la desigualdad. Entonces, estamos en una muy buena situación que tenemos que aprovechar, tenemos que evitar el peligro de los aplausos prematuros, tenemos que evitar el riesgo de ser autocomplacientes, pero no tenemos que ser masoquistas porque tenemos que reconocer lo que hemos andado. Como ha dicho Foxley y Cardoso en un libro reciente, estamos en medio camino. Tenemos razón para ver el vaso medio lleno o medio vacío. O medio vacío. Yo lo veo un poquito más lleno que vacío y creo que este buen momento nos presenta unos retos nuevos, sin perjuicio de que el tema de la desigualdad y el tema de la inseguridad son los dos grandes problemas a los cuales les tenemos que enfrentar, y no vamos a poderlo enfrentar si no enfrentamos una tercera dimensión, que es el del fortalecimiento institucional. Es decir, necesitamos tener un Estado inteligente, estratégico, para eso necesitamos tener fiscalidad. Yo creo que estos son un poco los avisos primarios, digamos, de lo que podría ser la agenda de los próximos años de América Latina. Pero es una agenda con problemas en democracia que tienen que ser resueltos desde la democracia. Es decir, son problemas de la democracia
y no son problemas del autoritarismo. Y eso ya es una diferencia muy importante. Comparto contigo de que sí es un buen momento en lo político, en lo económico, en muchos ámbitos y en mucha dimensión. Y en estos últimos 2 minutos de este bloque, sí me quisiera hacer una reflexión. Habría que también chequear la salud de esa democracia, porque indudablemente si tomamos en el foco sudamericano el tema de Venezuela, por ejemplo, en donde el deterioro de su práctica democrática es ostensible, es muy importante, se ha ido perdiendo esa legitimidad democrática que en un momento Venezuela lo tuvo, incluyendo en los primeros años de Chávez. Comparto plenamente. Por eso la discusión no es como en el pasado entre democracia o autoritarismo, entre democracia real o democracia formal. Hoy la discusión es sobre la calidad de la democracia. Hoy la discusión es que no solamente importa ser electo democráticamente, también hay que gobernar de manera democrática. Pero es una agenda diferente de la agenda que teníamos en el pasado. No es una agenda que tenga problemas menos importantes. Tiene temas antiguos, clásicos, pero tiene temas nuevos, y en los cuales me gustaría que después entráramos. Los temas de educación, los temas de competitividad, los temas de cómo nos insertamos estratégicamente en un mundo globalizado. Pero son temas que vuelvo a rescatar. La democracia, en mi opinión, llegó para quedarse, y en aquellos países donde tiene problemas, y los tenemos que analizar, yo creo que es muy difícil perder esa democracia en el camino. Por lo tanto, la gran discusión es sobre la calidad de esa democracia. Y cómo subsanamos el problema. Vamos a volver con el doctor Daniel Sobato en nuestro segundo segmento después de nuestro corte comercial.